El jus puniendi. Como punto de partida, cabe dar a conocer el desglose de la palabra jus puniendi para comprender mejor su significado. Jus, que significa derecho, y puniendi, que significa castigar. Como resultado tenemos la expresión de que trata del derecho a castigar, penar y o sancionar, es decir, una expresión latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora del Estado. Por otra parte, dentro del derecho penal se encuentra el derecho objetivo y el derecho subjetivo. En este caso, dentro de este último mencionado, tenemos lo que se conoce como jus puniendi, señalando como la ciencia que funda y determina el ejercicio del poder positivo. Por otra parte, cabe sostener que el legislador debe ajustar los intereses y preocupaciones sociales con las exigencias sistemáticas que caracterizan al derecho penal, manifestándose dentro de la sociedad a través de la creación de normas penales mismas que serán exigibles para evitar la vulneración de derechos que podría llevar a la ejecución de sanciones. La escuela de Kelsen y otros autores que niegan que existen derechos subjetivos anterior al orden jurídico vigente reconocen de todos mundos al jus puniendi. Kelsen habla de la pretensión punitiva del Estado como necesario contrapunto al deber jurídico base de su doctrina. Ferri y Mancini califican el jus puniendi como un atributo de la soberanía estatal, es decir, admiten la potestad del Estado para incriminar determinadas conductas y aplicar las penas correspondientes, aunque rechacen el que esta potestad corresponde a lo que tradicionalmente se ha llamado un derecho subjetivo. Se reconoce que a lo largo de la historia el Estado se ha reservado la atribución de sancionar penalmente. Más todavía se coincide en que, dado el actual desarrollo de la humanidad y sin tomar en cuenta utopías futuristas, la sociedad no podría prescindir de un sistema de sanciones especialmente severo frente a conductas que atentan contra derechos y bienes básicos escogidos y protegidos por la propia sociedad. En último término, y en la práctica universal de los pueblos, esa es la explicación de la existencia del jus puniendi. Al sancionar el Estado al delincuente a través de los mecanismos legales, se evita que la sociedad reaccione en forma igualmente violenta e injustificada, poniendo en serio riesgo las condiciones fundamentales de la coexistencia social, situación que lamentablemente se produce cuando en una sociedad se desconfía de la eficacia de los órganos oficiales. El derecho penal permanece entonces como un mecanismo indispensable de defensa social, que recoge, encausa y limita la reacción instintiva y primitiva de la sociedad. El jus puniendi también es conocido como derecho penal subjetivo, ya que se le considera como una facultad del Estado para definir los delitos y penas aplicables a los delincuentes. Por ende, el Estado es el único que puede enjuiciar a una persona por cometer un delito, y de la misma manera, el único que puede establecer una pena razonable para aquel delito. El Estado es el único titular del derecho subjetivo, pero no puede, o al menos no debe ejercer este jus puniendi de manera arbitraria, es decir, está autolimitado por el derecho objetivo. Momentos. El jus puniendi se materializa en dos momentos. El primero, en la posibilidad del legislar, es decir, que define las conductas más graves que deben ser sancionables en tipos legales y con marcos sancionadores que establece. Y el segundo, juzgando a los infractores e imponiéndoles una pena concreta. Principios limitativos al jus puniendi. Tal ha sido el poder del Estado en la aplicación de las penas, que se han reconocido principios de derecho que actúan como límites al jus puniendi. El principio de legalidad. Su principal exponente fue Feuerbach, que definió los tres principios en que se asienta. 1. Nula pena sin ley, garantía penal. 2. Nula pena sin crimen, no se puede sancionar sin delito. Y 3. Nulo crimen sin pena legal, garantía criminal. No hay delito si no está previamente escrito en la ley. El principio de subsidiariedad señala que el derecho penal es de intervención mínima o de un último ratio. Subsidiario porque si se puede resolver por otra vía, no se llega a la penal. Y fragmentario no sanciona todas las conductas, sino las más graves, las que el Estado determinó que más afectan a la sociedad y debía dárselas el rango de delitos o tipos penales. El principio de igualdad ante la ley. Derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios, que no se excluyan a unos de los que conceden a otros en iguales circunstancias. Principio de proporcionalidad o prohibición de excesos. Es el que determina que deben existir proporcionalidad entre delito y pena. Principio de humanidad, que establece el sentido humanitario de las penas, definiendo que éstas no deben ser crueles. El principio de culpabilidad, que complementa al de legalidad y a su vez tiene tres significados. El primero, nulo crimen. El segundo, la culpabilidad como elemento de la determinación o adecuación de la pena.
El tercero, la culpabilidad como responsabilidad objetiva. El principio de derecho a la defensa, el cual establece el derecho a defenderse antes de la imposición de una pena y que subsume otros tales como derecho a presentar pruebas, a que compruebe sus descargos y una defensa técnica competente. Principios de resocialización, el que nos indica que la pena debe perseguir la resocialización del individuo y no su marginación. El derecho de presunción de inocencia, establece que toda persona se presume inocente a menos que demuestre su culpabilidad en proceso penal. Teorías retributivas o absolutas. Estas teorías se denominan retributivas porque sostienen que el delito, que es un mal, debe ser retribuido indispensablemente con otro mal, que es la pena. Retribución divina. Se considera el delito como una infracción de la ley de Dios. Dios mismo nos ha delegado la autoridad del derecho de castigar el mal con las penas que, en último término, él mismo impone o al menos respalda. Retribución expiatoria. La expiación no es otra cosa que colocar a la razón de ser de la pena en el dolor y la purificación. El delincuente debe pagar su culpa, debe hacerlo de forma pública, porque solo entonces el mal queda reparado y la sociedad que ha sufrido el mal se siente satisfecha y purificada. Retribución moral. Kant expresa que a la ley penal nace como un imperativo categórico según el cual el delincuente debe ser sancionado por una necesidad moral. Retribución jurídica. Expuesto por Hegel, según él la pena tiene una función dialéctica, reaccionar contra el delito, que es la negación de la ley. Pero al ser la pena la negación de la negación, no solo que anula jurídicamente el delito, sino que establece la integridad de la ley del derecho. Teorías preventivas, utilitarias o relativas. Estas teorías se oponen al criterio retributivo, señalan que la pena debe tener una utilidad, debe ser también un medio empleado por el Estado, junto a otros de diversa naturaleza, en la prevención y en la lucha contra la criminalidad. Según esto, se castiga para que no se cometan delitos. Las teorías preventivas se dividen asimismo en dos corrientes, según su destinatario sea el conjunto de la sociedad, prevención general o los delincuentes en concreto, prevención especial. Además, una u otra se expresa bajo una fórmula negativa o positiva. Prevención general, negativa o amenaza. Ansel von Beuerbach pretendió dar a la pena una finalidad práctica. En su versión negativa, la prevención general trata de combatir el delito amenazando a los habitantes de la sociedad con la aplicación de sanciones más o menos severas en el evento de que cometan delitos. Prevención general positiva o disuasión. Se trata de convencer a los habitantes de la sociedad de la necesidad de someterse a la ley, de tal manera que se los disuada psicológicamente de cualquier propósito de cometer una infracción. Prevención especial, negativa o erradicación. La finalidad preventiva de la pena se dirige al delincuente mismo. Hay que evitar que vuelva a cometer delitos, por el cual hay que aislarlo internándole en lugares especialmente diseñados para este propósito. Las cárceles. Su readaptación de la vida social, si llega a darse, será como resultado de su reflexión personal, pero si este cambio no fuese posible, el caso de los reincidentes se deberá adoptar como penas de erradicación definitiva y aún la eliminación física. Por último, mencionaremos la prevención especial positiva, o también llamada rehabilitación. Se enfoca de una manera radicalmente distinta el proceso de ejecución de las penas, en especial las que consisten en la privación de la libertad. Sus defensores sostienen que hay que aprovechar el tiempo de permanencia de los condenados en las cárceles para producir una transformación de su personalidad, tanto en el orden moral y psicológico como en el educativo y laboral. Entre algunas de las conclusiones que hemos podido aglutinar con el análisis de este tema, encontramos las siguientes. El ius puniendi sería el poder que se le atribuye constitucionalmente al Estado de determinar las conductas que se consideran delitos y las penas a aplicar a los que incurran en ellas. Esto debe ser sometido a limitaciones para evitar excesos del poder. La aplicación consecuente de estos principios supone la existencia de un derecho penal destinado a defender los valores fundamentales de la sociedad, que actúe solo en los casos de los ataques más graves a esos valores, y que tanto en su elaboración como en el ámbito de su aplicación garantice el respeto a la libertad y dignidad humana. La utilización del derecho penal como método para garantizar la protección de los valores establecidos constitucionalmente, de los ataques más graves e intolerables a las relaciones de convivencia,
no podrá ser abolida, ni en las actuales condiciones, ni tampoco en el futuro. El día que la humanidad se decida a adoptar formas de organización de la sociedad que garanticen una distribución más justa y equitativa, se requerirá entonces de una menor aplicación de la represión penal para garantizar las relaciones normales de convivencia y la protección de los valores fundamentales de rango constitucional. El derecho penal solo debe actuar ante las violaciones más graves e intolerables de las normas, y para la represión de las mismas se deben utilizar penas adecuadas y eficaces, que resulten menos onerosas, en correspondencia con el principio de intervención mínima o de último ratio, que inspiró el proceso de despenalizador. El principio de proporcionalidad parte de la exigencia de que la pena sea proporcional al delito y que la medida de la proporcionalidad se establezca con base en la importancia social del hecho. La denominada crisis de la prisión y el reconocimiento de que no resulta posible alcanzar la resocialización por medio de la ejecución de las penas privativas de libertad no debe impedirnos que luchemos por un sistema penitenciario más justo, ni que, conscientes de sus limitaciones, no nos esforcemos por garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales de los privados de libertad. El futuro nos debe conducir a que las cárceles queden reservadas solo para los casos más intolerables de la violación de las reglas de convivencia mutuamente aceptadas por la sociedad, y una aplicación creciente de penas alternativas en todo tipo, con amplia participación de la comunidad para las restantes violaciones de las normas.